Sí, señores, como decía antes de la pausa, estamos aquí ya con este diálogo matutino del día de hoy de Levántate New York. Nuestro invitado es profesor titular de Estudios Culturales Latinoamericanos y subdirector del Departamento de Estudios Interdisciplinarios de City College. Eso es en la Universidad de aquí de Nueva York. Y su más reciente, por no decir el último, libro destaca el que es Poemas de Metro del año del 2020. Y para nosotros es un gratísimo placer, interesante contar con la participación el día de hoy del doctor Carlos Aguasaco, quien es de nacionalidad colombiana, como habíamos dicho en principio. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar aquí en esta mañana tempranito. Buenos días, muy bien. Estoy encantado de poderme sumar a la mesa de trabajo el día de hoy y de comunicarme con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy para comentar lo que ustedes quieran. Sí, para nosotros es el placer. Nos gustaría, doctor, iniciar por ahí, entonces, un poquito identificar cuál es la importancia de que justamente en este siglo XXI, siglo XX, tengamos este tema de estudios culturales latinoamericanos. Bueno, la conferencia que yo más doy, con la que más viajo alrededor del mundo, que la veo en inglés y en español, se llama Don Quijote, Batman y el Chapulín Colorado. Porque yo estudio los elementos residuales de la Edad Media y el Siglo de Oro en la cultura popular de nuestra época. De hecho, hace poco he publicado un par de capítulos del libro sobre la relación entre la novela picaresca y el Chavo del Ocho. Desde mi punto de vista no podemos entender el presente ni el futuro si no conocemos los elementos residuales de las épocas anteriores. Entonces, digamos, los estudios culturales, que es el estudio de las prácticas y los productos culturales de nuestra sociedad, desde la culinaria, por ejemplo, hasta ahora la democracia. Estaba escuchando que ustedes estaban hablando ahora de democracia, de representatividad. Esos son objetos de los estudios culturales. Yo lo hago a través de en los medios audiovisuales y bueno, publicidad. Soy también columnista de opinión de Newsweek en español y ahora de El Diario, y allí trato de hacer un poco de difusión sobre ese tipo de aproximación a la realidad, porque la cultura es en lo que estamos disueltos, nos dice Raymond Williams. Entonces allí lo fundamental, no podemos entender el presente ni el futuro sin estudiar la forma en que los productos y las prácticas culturales llegan a ser. Todavía hoy incluso, perdón, Providencia, usted que habla del Chapulín, ¿hoy todavía idiotiza el Chapulín Colorado o hemos crecido? El Chapulín o el Chavo del Ocho, mejor dicho. Una crítica que he escuchado mucho en México. Yo estaba buscando, cuando escogí para escribir mi libro, que se llama No contaban con mi astucia, que se encuentra gratis ahora en la internet, y lo ha liberado la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que lo publicó en 2014. Yo estaba buscando un producto cultural que me permitiera entender toda la formación latinoamericana y con la excepción de Cuba, por la razón de la Revolución Cubana, el producto del Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho se consumió en toda Latinoamérica y en 50 estaciones de los Estados Unidos. Así que eso nos permitía generar algo con lo que dialogáramos todos. El libro no es una defensa ni una apología, es un análisis de cómo la cultura popular es un sistema de procesamiento de contenidos. La única serie similar que he conocido son Los Simpsons. Ustedes saben que hay libros famosos que hablan de los Simpsons y su relación con la filosofía, con la política. Y proyecciones que ha hecho. Exactamente. Entonces lo mismo sucede con el Chapulín Colorado y con el Chavo del Ocho. Son formas de articulación, de representación de productos y de discursos sociales que se dieron en la década de los 70, llegaron hasta la mitad de los 90, pero que, aceptémoslo, hoy en día todavía siguen siendo vigentes. Pero ¿usted cree que en su país, Colombia, han pasado por el Estado muchísimos chapulín y que han presentado fórmulas para resolver los problemas, pero en la práctica no lo han podido resolver? ¿Usted cree que ha sido un fracaso entonces esos chapulín que supuestamente han pasado por esos chavos que han pasado por Colombia, en un país que, a decir verdad, dicen que el Producto Interno Bruto en el 2022 será de 86.000 y pico millones de pesos, billones de euros, en términos calculándolo en euros, y que es, según se dice, la 30 economía del mundo.
Entonces, y hay entonces una pobreza extrema que genera conflictos internos. ¿Dónde están esos chavos? Lo que más hay en Colombia es injusticia. Lo que más hay en Colombia es injusticia social en una sociedad que está obsesionada con las diferencias de clase. De la misma forma que en los Estados Unidos hay una sociedad que está obsesionada con la identidad racial y étnica, la sociedad colombiana está obsesionada con el fenotipo y con las diferencias de clase con base en su experiencia colonial. Ahora, ningún chapulín colorado ha llegado al poder, y si hay alguno que haya llegado sería nuestro actual presidente, que, déjeme decirle, sí representa, desde mi punto de vista, la emergencia de una población latinoamericana que con su corazón, y es que hablemos del corazón del Chapulín Colorado. ¿Qué es lo que significa el Chapulín Colorado? El Chapulín Colorado es una parodia de Batman. Tiene simplemente un martillo, es decir, una tecnología manual no desarrollada. Batman tiene el baticóptero, tiene el baticarro, tiene el mayordomo, entre otras cosas el mayordomo de Batman, que es también el que le inventa todo, también le lava la ropa. Si se da cuenta de la injusticia social que aparece en Batman, la persona más inteligente de toda la serie de Batman también lava la ropa y sirve el café. Mientras que en el caso del Chapulín Colorado, que representa lo latinoamericano, el atraso, representa la modernidad incompleta. La modernidad a la que no le llegó, los grandes contrastes de la modernidad a la que no le llegaron esas tecnologías. Pero también representa el espíritu latinoamericano, donde el latinoamericano se levanta todos los días con el corazón a buscarse la vida. Esa es la connotación. Claro, a rebuscarse la vida, a luchar. Entonces, desde ese punto de vista, hasta ahora, hasta la llegada de nuestra vicepresidente Francia Márquez y de nuestro actual presidente Gustavo Petro Urrego, yo no he visto en la historia de Colombia una sola persona que represente a las clases trabajadoras, que represente a esa gente que se levanta todos los días a meterle el corazón a la vida con un martillo frente a la adversidad y sin aspiraciones a tener todas las tecnologías que tenemos los que vivimos en la tierra de Batman. Hay ahora mismo siempre ha habido migración aquí en Estados Unidos, pero ahora hay una oleada mucho más fuerte y que está causando problemas sociales. Pero ¿cuál es el impacto que trae esa oleada en todos estos migrantes que vienen a Estados Unidos, a la sociedad norteamericana, en cuanto a la cultura latinoamericana? Bueno, muy importante el aporte de los inmigrantes latinoamericanos de todas las regiones de Iberoamérica, porque gracias a ellos personas como yo tienen trabajo. Yo soy el primero en decir que gracias a la influencia de los millones y millones de personas que han venido a trabajar y a servir en esta economía, personas como yo tienen posiciones en la universidad. La universidad nuestra, latinoamericana, que es muy buena, tiene la característica de que es excelente enseñando historia, pero la universidad norteamericana asume de alguna forma lo actual. Cuando doy clases sobre las películas de Cantinflas, o cuando doy clases sobre el cine latinoamericano, me encuentro con muchos inmigrantes. Yo doy clases sobre Nueva York, por ejemplo, con Balbuena, por ejemplo, y me encuentro con estudiantes de origen dominicano que me dicen que algunos, tristemente, con tristeza lo confieso, algunos no hablan bien español, ¿sí? Algunos han dejado la lengua por cualquier razón, vienen a ver las películas subtituladas y me dicen: es que yo quiero poder dialogar con mi familia. Entonces, culturalmente esto es fundamental, pero además, no solamente eso, es que el principio de la fundación de los Estados Unidos, nos dice Patrick Henry, es no taxation without representation. No pagamos impuestos si no nos dejan representarnos. Pues todas estas personas que están acá pagan impuestos todo el tiempo. Pagamos impuestos cuando compramos leche en el supermercado. Pagamos impuestos a través de todas nuestras prácticas de consumo en los Estados Unidos. Cuando llegamos con $1 a cualquier lugar a comprar algo, no nos preguntan si tenemos residencia o no. Nos preguntan si tenemos el dinero para hacerlo. Eso significa que nuestras culturas tienen derecho a ser parte de la memoria histórica de este país y a ser estudiadas y analizadas por personas como yo y gente más joven, obviamente, en las universidades. Pero ¿cómo incluir eso dentro de la currícula, sabiendo, como usted, que hay un sesgo histórico de parte de la currícula en los Estados Unidos? Hay muchos acontecimientos en los que los Estados Unidos no ha sido el primero, y esa parte de la historia no se maneja con el respeto y para que la gente pueda hacer su propio juicio. En el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el área espacial, desconocemos la parte rusa para justamente no dar preponderancia a eso, y así, por ejemplo, en el caso de México, como usted toca, esta parte de la fricción entre California y eso
casi no se conoce en las escuelas. ¿Cómo manejar esa parte de esos estudios latinoamericanos e incorporar eso cuando la dinámica de la currícula no lo permite? El cambio en las universidades es lento. Tenemos que aceptarlo de una vez, porque esa es la naturaleza de la estructura de la universidad. La universidad es un sistema que nació en la Edad Media, ¿sí? las modernas, pues las que nosotros consideramos actuales, que están vigentes, y tienen unas formas de funcionamiento que son lentas, pero entre comillas seguras. Las carreras en las universidades son largas, entonces lo que nosotros necesitamos es asegurarnos de que ese cambio que estamos viendo, ese cambio generacional que estamos viendo hoy en día en nuestras universidades, se siga fortaleciendo. Déjenme decirles, por ejemplo, que la comunidad dominicana tiene en la doctora Ramón Hernández y en el Instituto de Estudios Dominicanos un tesoro, y es un ejemplo para las demás comunidades iberoamericanas en los Estados Unidos. Allí, por ejemplo, se hacen investigaciones bibliográficas, allí se dan estudios de investigación a nivel de posgrado. Nosotros tenemos un posgrado en el estudio de las Américas con una línea de profundización en estudios dominicanos. ¿Pero qué necesitamos? Yo estaba escuchando hace un poco discutir el tema de la representatividad, ¿cierto? Y no me quiero inmiscuir en sus conversaciones anteriores, pero de lo que sí les puedo decir es que desde mi punto de vista cualquier democracia que se respete debe darle a la mitad de la población por lo menos la mitad de los puestos de poder. A la mitad de la población, que serían las mujeres, por lo menos la mitad de los puestos de poder. Que es lo que no sucede aquí tampoco, porque claro, aquí tampoco sucede eso. Sí, porque el cambio es lento. Un país desarrollado. Porque el cambio es lento, pero eso no quiere decir que nosotros vamos ahora a justificar la prolongación de la injusticia, sino que por el contrario, las personas que estamos en nuestras posiciones tenemos que defender eso. Profesor, pero es que las sociedades latinoamericanas hemos estado asumiendo papeles que no nos corresponden. Por ejemplo, en cada fase histórica, Estados Unidos de Desarrollo elabora historietas a través de los medios de comunicación, las vende, y nosotros, sin embargo, los latinoamericanos las asumimos como si fueran partes nuestras, y esos modelos son propiamente norteamericanos. Entonces, ¿qué decir usted de eso? ¿Usted no cree que nos han estado manipulando para que asumamos roles que no nos corresponden? Bueno, aquí el comentario que haces es muy cierto. Digamos, hay unos productores de productos de una cultura popular global o globalizante que se vuelven hegemónicos y que hacen que desaparezcan las cosas regionales. Por ejemplo, bien lo dices, el cine norteamericano es el cine que todos debemos conocer, los productos norteamericanos son los que todos consumimos, y luego lo regional, dentro de lo regional hay algunos faros, algunos focos. México es uno de ellos. México es uno de los principales productores de material cultural y audiovisual de Latinoamérica. Entonces todos reconocemos las telenovelas mexicanas, todos reconocemos las rancheras. A la República Dominicana desafortunadamente no le toca sino el merengue, pero resulta que la República Dominicana es mucho más rica que el merengue, ¿sí? Y la literatura dominicana, una literatura grande a la que todavía no le ha llegado su momento, merece más difusión. ¿Y qué decir de otras literaturas como la venezolana o la boliviana? Entonces es cierto que existen unas hegemonías globales y globalizantes que se imponen sobre las otras. Eso está claro. Eso tiene que ver con las relaciones de producción y las relaciones internacionales entre esas fuerzas de poder. Es decir, los gobiernos ahí, la representación estatal, gubernamental, no funciona como debe en el país en el que se encuentra, por ejemplo. Yo diría que por el contrario funciona como debe. Lo que sucede es que les conviene a las élites, y a las hegemonías locales emular ese modelo de felicidad norteamericano o eurocéntrico o europeizante que niega la realidad de nuestras naciones. Si ustedes ven Colombia, yo le digo siempre a mis estudiantes, ustedes quieren ver la composición racial verdadera de Colombia, vean un partido de la selección Colombia de fútbol. Esos somos los colombianos. Esos somos los colombianos, una nación afrodescendiente, una nación mestiza, una nación de gente de clase trabajadora que está dominada por una élite, y si ustedes ven las telenovelas, ustedes pensarán que los afrodescendientes en Colombia son, si acaso, el 1% de la población y no el 25%, por ejemplo. Nosotros tenemos más personas de origen afrocolombiano que pobladores en Cuba. Y se desconoce eso perfectamente. ¿Y por qué entonces Colombia no entiende? Por ejemplo, en el caso de Francia Márquez,
ha sido bastante vilipendiada y han querido minimizarla, reducirla. Porque los dueños por de el los hecho de ser negra. Es que la sociedad cubana... Es que le tienen miedo a una mujer inteligente, preparada. le tienen miedo a una mujer que, a diferencia de nuestra anterior vicepresidente Francia Márquez, yo me identifico mucho con ella a nivel personal, solamente la he saludado una vez, la presenté una vez aquí en Nueva York, pero tengo que decirle que los dos tenemos una historia similar. Yo era vendedor en la calle. Mi hermano y yo comenzamos vendiendo globos en la calle de Bogotá, globos de aire, pues de esos de helio, en la calle. Francia Márquez trabajó en esa economía de buscarse la vida de la que yo le estaba hablando hace un rato a ustedes, del corazón, ¿no? Fue empleada doméstica, empleada del servicio doméstico, y estudió Derecho. Estudió Derecho y no plagió la tesis como otros políticos colombianos. Es una madre soltera. Y de hecho tiene una estrecha relación con la República Dominicana, que cuando ustedes la entrevistan a ella espero que se la explique. Lo tenemos pautado, estamos en eso. Pero pues le tienen miedo a una emergencia de una voz femenina, de color y de clase trabajadora. Significa todo lo antiestablecimiento del país. Una antítesis. Claro, porque un país que está obsesionado con la belleza, con los reinados de belleza, con el fenotipo europeizante, desde la colonia. Eso tiene unas explicaciones históricas. Yo estudio estas cosas porque yo creo que el presente no sale del vacío, viene de algún lugar. Entonces, el fenotipo con el que nacían las personas en la colonia determinaba en qué lugar podían estar en la sociedad. Por eso las famosísimas y obscenas pinturas de castas, donde se le decía a la gente, si usted tiene esta composición racial, usted es esto, y más o menos se debería vestir así y comportar de esta forma o la otra. Francia representa, como yo le dije cuando la vi en su candidatura, una esperanza de reconciliación con el futuro. Y para mí es un ejemplo de una persona que ha logrado superarse ante la adversidad y que, claro, no va a ser perfecta, no seamos mentirosos acá, no prometamos lo que no vamos a prometer, pero hasta que no haya 212 años de mujeres de color en el poder en Colombia, a mí nadie me va a convencer de que elegir a Francia Márquez es un error. Porque es que no se puede pensar que cuando escogemos a la primera mujer de color que llega a la vicepresidencia de la República, entonces ella tiene que ser perfecta. Yo sé que no. No lo estoy entendiendo. ¿Qué quiero decir? Profesor, no lo estoy entendiendo. Usted está diciendo que el problema de Colombia se resolverá cuando lleguen mujeres como Francia al poder. Yo estoy seguro de que... ¿O es que no hay políticas públicas para resolver los grandes problemas? Hasta que la mitad de la población del país no tenga acceso a la mitad de las posiciones de poder, nosotros no podemos hablar de justicia en Colombia. Lo que sí puedo decir es que tengo la impresión de que este gobierno, en cabeza de Gustavo Petro y de Francia Márquez, y esto lo digo a nombre personal, está tratando de comenzar ese camino. ¿Sí? No hay duda. Pero no puedo asegurarles, y no voy a caer en el juego de la extrema derecha de decir que en 4 años se tiene que solucionar lo que las élites destruyeron en 212. Vivimos hablando de igualdad. Si queremos igualdad, queremos que todo el mundo esté representado en las élites de poder. Claro que sí, además tratar una ética de comportamiento diferente. Claro. Sí. A propósito de eso, doctor, de Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, y de la mujer, estuvimos hablando antes de que usted entrara sobre la proporción de mujeres que hay en las universidades. Por ejemplo, en las universidades dominicanas hay cerca de un 70% de mujeres y el resto hombres. ¿Qué pasa aquí en Estados Unidos? Bueno, es un poco menos la diferencia, pero sí... la mayoría de nuestros estudiantes son mujeres, ¿sí? Creo que está por el orden del 55%, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pues que esto está muy bien, porque quiere decir esto que está llegando otra forma de ser en el mundo. Mira, históricamente, en las sociedades se le ha entregado la ética del cuidado a las personas que se identifican con el sexo femenino o con el género femenino. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes ven una familia disfuncional, una familia destruida, por lo general, yo no voy a decir que no hay excepciones, por lo general es una madre soltera o una abuela la que responde por la familia. Yo fui profesor 4 años de high school aquí en Harlem, y recuerdo que lo que más le podía dar miedo a un muchacho de mis estudiantes no era que yo le dijera voy a llamar a tu papá, sino voy a llamar a tu abuela.
¿sí? Porque la existe, digamos, en nuestras familias. Esta idea está... Exactamente. Profesor, y es la que mantiene la tradición, disculpa, es la que mantiene la tradición cultural a estos muchachos que nacen aquí sobre sus países de origen. Es muy importante, pero también son las que educan a los machistas. Así que entonces lo que tenemos que hacer es llevarlas al poder. Eso sí, yo he escuchado a muchas personas que decían, si mi abuela manejara la economía de este país, ya estaba solucionado todo. Pues hay que dejar que lleguen esas otras formas de ser en el mundo, las que priorizan la comida de los niños por encima de las que priorizan el alcohol, por ejemplo. Y eso tiene que llegar al poder. Tiene que llegar al poder, no solamente al poder de la casa, sino que tiene que llegar al poder de la administración pública. Profesor, profesor, ¿usted no cree que, me gustaría su parecer, que con la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez se ha producido un relevo importante en la política colombiana que pudiera trazar el camino hacia la democratización de esa sociedad, pero hay muchos escollos? ¿Usted no cree que pueda ser víctima en un momento determinado de los golpistas, con esas políticas que pretende llevar a cabo Petro? Por ejemplo, comenzó dialogando con las disidencias y con la segunda marquetalia que preside Iván Márquez. Entonces, ¿usted no cree que estos que se oponen, como el caso de Uribe, que todo el mundo sabe que se ha ligado al narcotráfico, ¿usted no cree que todo esto podría la oligarquía verlo como un atentado hacia sus negocios? Usted sabe que la guerra le produce mucha riqueza. ¿Cuál es su parecer en torno a esto? Bueno, tengo también que aceptar que desde mi punto de vista el establecimiento le está tratando de dar una oportunidad a este gobierno. Entonces yo creo que aunque habrá retos, por ahora sí veo que el establecimiento está tratando de darle una oportunidad a este gobierno. ¿Habrá contradicciones? Sí, pero digamos esa es la función de la democracia y como dice el mismo presidente hay que garantizarle a todos los estamentos la libertad de expresión y la libertad de protesta. O sea, uno no puede lograr la justicia social tomando venganza. Claro. Sí, no, aquí se trata es de facilitar las cosas para que la sociedad funcione. Yo creo que hasta ahora el gobierno lo está haciendo bien, hasta ahora. Usted habla de libertad de expresión, yo sé que usted es un experto en comunicación. En este momento, ¿cuáles son los retos de esos nuevos paradigmas que tiene la comunicación luego del paso de la COVID, como hemos querido a veces? Bueno, la comunicación se ha cambiado porque la naturaleza de la tecnología hace que los ciclos de noticias sean más vertiginosos y más rápidos, pero también la forma en la que se consumen los productos de comunicación ha cambiado. Entonces hoy en día los muchachos consumen videos en TikTok, están en Instagram, es decir, se ha formado una transformación de la lectura. Los comunicadores de esta época tienen que estar en la capacidad de escribir para varios medios y de comunicarse con una nueva secuenciación. El nivel de atención de las personas se ha reducido. Este programa me ha sorprendido gratamente porque tiene un nivel de análisis y de conversación que no se da en las nuevas redes. Realmente lo que se da ahora son simplemente los punchlines, ¿no? Las cosas que tienden a ser virales y no analíticas. Entonces el reto es poder comunicarse dentro de esas nuevas segmentaciones y asegurarse de que las nuevas tecnologías se implementan para buscar el pensamiento crítico. ¿Y cómo hacer, cómo usted que sabe más de eso, cómo crear esos tips? Porque usted sabe que lo que es difícil y este tipo de contenidos, para colocarse es un poquito difícil. ¿Cómo cambiar un poquito eso de que lo inmediato, como usted bien señala, es lo que impacta, es lo que vende, es lo que inmediatamente se cuela? En el caso muy especial, por ejemplo, de Levántate New York, con este contenido más serio, más informativo, más interactivo, pero en una forma respetuosa, es difícil la colocación. ¿Cuáles son esos tips que deben tener estos medios de comunicación alternativos para justamente también calar en la preferencia de la gente? ¿O hay que hacer igual que ellos? No hay que ser igual que ellos, porque uno siempre tiene que actuar por principios. Digamos, la clave aquí siempre es la ética. La clave aquí siempre es la ética, porque todo lo demás se puede solucionar. La diferencia entre la instrucción y la educación es que la instrucción se consigue en cualquier lugar, en Google University, en cualquier máquina de búsqueda, en un diccionario. Esa es la instrucción, ¿sí?
pero la educación es cómo aprender a vivir en sociedad y cómo ser un ciudadano o una ciudadana productiva en su contexto. El reto entonces está en actuar con principios éticos dentro de esos espacios. Hay técnicas, por ejemplo, la parte gráfica de los medios tiene que ser nueva, tiene que adaptarse, digamos, a estas nuevas teorías de manejo del color, de infográficas, el manejo de las secuenciaciones. Hay que de alguna forma vestir el contenido, como le dicen algunos editores, vestir el contenido de una forma que sea apetecible para nuevas generaciones, y también asegurarse de involucrar a los jóvenes. Hay que preguntarle a los jóvenes cómo quieren que les hablemos. Aunque sean jóvenes, de todas maneras, tenemos que hablarles con respeto y tenemos que exigirles que tengan una posición intelectual proactiva y de responsabilidad ante la sociedad. Hablando de jóvenes, ese segmento poblacional que nos preocupa a la sociedad, porque mucha gente dice, oye, está perdida la juventud, pero usted como profesor que recibe estudiantes jóvenes, ¿cuál es el segmento poblacional de los jóvenes que está en las calles haciendo cosas que no están bien, y ese segmento que está instruyéndose, que está en la universidad, que está preparándose? Ser joven es tan difícil hoy en día. Es tan difícil porque el joven ha perdido todo espacio de privacidad y está invadido en toda su intimidad por medio de la publicidad. El joven o las personas jóvenes son sujeto y objeto de los mercados globalizantes y globalizadores de contenidos y de productos, de marcas. De hecho, yo diría que el siguiente reto del capitalismo es la infancia, que ya está llegando allá, ¿no? Pero desde mi punto de vista, en general, todo joven quiere salir adelante. El problema está en la relación que tiene con el sacrificio. Es decir, existe una tendencia de algunas personas a buscar satisfacción inmediata a sus necesidades, a sus deseos, quieren ganarse la vida ya, como sea, porque lo importante no es cómo te ganaste el dólar, sino en qué lo gastaste, ¿sí? O el dinero. Y la otra opción es, que sería el otro extremo, sería posponer demasiado la felicidad. Es decir, en una visión judio-cristiana, que es la nuestra, de que si aceptamos nuestra miseria en la tierra, eventualmente seríamos felices en el más allá. Lo apropiado, pienso yo, es convencernos de que ni lo inmediato ni el más allá. Hay que encontrar una forma de facilitarle a estas poblaciones que tenga esperanza. Sí, cuando los jóvenes pierden la esperanza, se generan los problemas sociales. Pero usted piensa entonces, habla de esperanza, que esa juventud latinoamericana tiene realmente esperanza de cambiar su rumbo cuando existe una generación cultural impuesta, una manipulación de los valores, de la cultura, que impide que tú puedas asumir roles importantes y puedas asumir tu propia cultura como modelo, como referente? Bueno, está claro que la realidad del continente nos demuestra que hay unas injusticias y unos sistemas estructurales que generan un desencanto en sectores amplios de la población, y que muchas veces se desprecia a las nuevas generaciones y solo se les ve como consumidores y consumidores de basura. Eso es verdad. Pero también es cierto que han sido esos mismos segmentos los que han hecho, los que se han rebelado frente a la autoridad y al establecimiento, y han hecho cosas que yo en mi generación no pude hacer. A mí los jóvenes de Colombia me han reconciliado con el futuro. Lo digo con honestidad. A mí los jóvenes de Colombia me han reconciliado con una esperanza de cambio hacia el futuro, pero lo que sí no creo es que sea fácil. Porque es que la esclavitud se perpetúa porque es efectiva, ¿no? Que funciona, ¿no? Bueno, doctor, nosotros queremos agradecer, pero no sin antes que usted diga dónde podemos encontrar Poemas de Metro de Nueva York, que
escrito por usted, así, y agradecer su participación aquí en Levántate New York, y entonces invitarle a que este no sea la primera, sino que sea la primera de otras tantas, porque estos conversatorios con usted son enriquecedores, bueno, 100%. Encantadísimo. Mira, los libros que tengo ahora son los poemas del Metro de Nueva York, que son ediciones bilingües, y Cardenal en mi ventana con una máscara en el pico, publicado por la Universidad de Arizona, también bilingüe, traducido por Jennifer Radburn. Los poemas del Metro de Nueva York, traducidos por Carol O'Flynn y por la dominico-americana Pilar González Santos. Wow. ¿Y por qué en inglés, sí. doctor? Bilingües, son libros bilingües. Son libros bilingües, porque Ok. yo creo en el bilingüismo, yo no creo en la autosegregación, yo creo en sociedades más amplias, plurales, pluralistas e inclusivas. Los pueden conseguir en todos los lugares donde se venden libros en la internet, y lo que más les agradecería siempre es que dejen un comentario bueno, y espero que me vuelvan a invitar. Claro que no, De nosotros hecho, ya está queremos invitado. que usted esté invitado 100%. Queremos agradecer la participación en esta mañana del doctor Carlos Aguasaco, que nos ha distinguido con un conversatorio maravilloso, y como decíamos, y él también señala, esta es la primera de otras tantas que va a compartir con nosotros. Gracias, doctor, y le deseamos un feliz resto del día. Muchas gracias. Señores, vamos a la pausa. Inmediatamente retornamos con todo lo que resta de este espacio de Levántate New York. No se mueva, ya volvemos. Una selfie con ustedes. Saludos, soy Henry Montero y soy psicólogo de su comunidad. Tengo más de 15 años de experiencia y me he dado cuenta de todas las necesidades que tenemos. Existen depresión, ansiedad, pero con esto en mente y con ustedes en mente, hemos desarrollado una compañía para crear suplementos naturales pensando en usted. Estos suplementos lo van a ayudar a ustedes a sentirse mucho mejor y en felicidad con todo lo que hacen. Por esto confío en este proyecto y por eso me he unido a Stamina. Por ustedes, mis pacientes. Por ti que haces ejercicio. Por ti que llevas una vida sedentaria. Por ti que padeces una enfermedad crónica como diabetes, VIH o cáncer. Por ti que padeces depresión. Stamina es para ti. Es para mí. Es para todos. Familia, su amigo hermano, su doctor Yomar Polanco, para recordarles que tenemos que devolverle la dignidad a nuestra diáspora, que tenemos que reivindicarla, que tenemos que hacerla respetar, y debemos comenzar comprando el libro, La cara rota de la diáspora. Sencillo, está entre productos: el libro físico, el libro digital y el audiolibro. Lo puede bajar cualquiera de los tres o pedir o solicitar en nuestras plataformas, que están todas en el enlace de nuestra website. Visite nuestra website www.lacararota.com, lacararota.com, o llámenos al 848-244-3522, 848-244-3522, a precio módico ahora mismo, al precio del por mayor. Visítenos www.lacararota.com o llámenos 848-244-3522. Los esperamos. Que viva la República Dominicana. Jaime Vargas, consultor de seguros de la comunidad, puede ayudarte a conseguir todos los beneficios del Medicare, y si has sido rechazado por Medicaid, Jaime Vargas puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Si no estás recibiendo los $170 o no tiene la tarjeta OTC, Jaime puede ayudarte a conseguirlo. Recuerda, todos los beneficios te pertenecen, y si no lo estás recibiendo, llama a Jaime Vargas para una consulta completamente gratis. Llama ahora al 212-923-4040. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria, lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas, en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte.
Sí, señores, continuamos aquí en este espacio de Levántate New York. Hoy es miércoles